Muy buenos días. Hoy vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniforme que se abrevia como MRU. Este movimiento es el más sencillo en la física, en el que el móvil se desplaza sobre una línea recta y su velocidad siempre es la misma. Ahora bien, en el movimiento rectilíneo uniforme intervienen tres conceptos físicos, como son el desplazamiento, que lo denotamos con la letra D, la velocidad constante que lleva el móvil, que lo denotamos con la letra B pequeña, y el tiempo, lo denotamos con la letra T. Para resolver problemas relativos al movimiento rectilíneo uniforme, es necesaria una fórmula que nos permita relacionar el desplazamiento, la velocidad y el tiempo. Esa fórmula es la fórmula de la velocidad, que dice así: velocidad es igual a la división entre el desplazamiento y el tiempo, ¿sí? Entonces, por comodidad, vamos a trabajar esta fórmula de una manera lineal, que no nos quede esta expresión racional acá del lado derecho. Entonces, para llevarla de una manera lineal, vamos a despejar el desplazamiento, es decir, que la fórmula nos quede en función del desplazamiento. ¿Qué significa despejar, profesora? Despejar significa dejar la variable solita. Y para dejar esta variable de solita, primero vamos a recordar que en una igualdad tenemos un lado izquierdo y un lado derecho. ¿Con respecto a quién? Con respecto a la igualdad, ¿sí? Entonces, vamos a dejar el desplazamiento despejado solito, y para ello tenemos que agarrar esta variable tiempo, que está dividiendo, ¿verdad? Y la vamos a pasar multiplicando al otro lado de la igualdad, lado izquierdo. Recordemos que cuando pasamos variables de un lado al otro, pasan con la operación inversa, ¿sí? Si está dividiendo, pasa para acá multiplicando. ¿Cómo nos quedaría la ecuación? Nos quedaría velocidad por tiempo es igual al desplazamiento. Entonces piense cómo nos queda esta ecuación de manera lineal, que es mucho más cómoda que esta expresión, ¿verdad?, matemática, donde hay una fracción. Bueno, ya está todo despejado. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el espejo, es decir, vamos a dejar el desplazamiento del lado izquierdo, que es como siempre estamos acostumbrados a dejar la variable, la incógnita, y esta es la ecuación. Ahora, hay un detalle, que esta fórmula tiene unas flechitas, estas variables vienen trayendo una flechita por aquí arriba. Esas flechitas indican que esa variable es un vector, es decir, que aparte de tener el valor numérico, nos va a dar también información de la dirección y el sentido. Eso es, entonces, esta fórmula que está aquí, en realidad es una fórmula vectorial. Entonces, ¿pero qué sucede? Que en la mayoría de los problemas de la vida real no interesan ni la dirección ni el sentido, sino solamente el módulo o el valor y su unidad correspondiente. Es decir, acá nos va a quedar, vamos a utilizar la fórmula, en vez de utilizar la fórmula vectorial, vamos a utilizar la fórmula modular, donde nos va a quedar entonces que en vez de ser desplazamiento, vamos a tener entonces distancia, que la vamos a denotar con la letra D. Y en vez de tener velocidad, vamos a llamarla rapidez, que también la vamos a denotar con la letra B. Fíjense que ya no están las flechitas de los vectores. Y el tiempo, ¿verdad?, con la letra T. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la ecuación? Nos va a quedar entonces distancia es igual a rapidez por el tiempo. La misma fórmula, pero de manera modular. Esta es la fórmula modular, ¿sí? Ahora vamos a resolver ejercicios donde pongamos en práctica esta ecuación. Entonces tenemos el primer ejercicio y dice: un cuerpo tiene un movimiento rectilíneo. Y es movimiento rectilíneo, es decir, que va sobre una línea recta, cuya rapidez constante, es decir, no tiene variación, es de 25 metros sobre segundos. Calcular la distancia que recorre en 10 segundos.
Fíjense. Entonces, yo suelo decirle a mis estudiantes que cuando van a resolver un ejercicio, hagamos un gráfico para ver mejor el planteamiento del ejercicio, qué es lo que está pasando en ese ejercicio. Entonces, dice, un cuerpo tiene un movimiento rectilíneo, entonces dibujamos una línea recta, sobre ella hay un cuerpo que va, ¿sí? ¿Con qué letra dijimos que se denotaba la rapidez? Una letra B pequeña. Muy bien, con la letra B pequeña, una rapidez de 25 metros sobre segundo, ¿sí? Y calcular la distancia, es decir, es cuando el móvil, ¿verdad?, vaya moviéndose, va a ser una distancia, que es lo que nos están pidiendo. Calcular la distancia que va a haber de aquí a aquí y esa distancia la recorre en un tiempo de 10 segundos, ¿sí? Miren que se ve mucho mejor lo que está pasando. Entonces, vamos a formalizar los datos. Entonces, los datos, tenemos el primer dato. La rapidez igual a 25 metros sobre segundos. El otro dato es la distancia, que es lo que nos están mandando a calcular, y el tiempo, que es de 10 segundos. Entonces, cuando ustedes tienen sus datos sacados acá, ustedes, antes de hacer cualquier cálculo, tienen que revisar que las unidades estén unificadas. Vamos a ver, aquí tenemos una rapidez de 25 metros sobre segundos, y aquí tenemos un tiempo de un segundo expresado en segundos, es decir, están, digamos, en el mismo lenguaje. Si este tiempo me lo hubiesen dado en minutos, habría que hacer la conversión a segundos, o si nos hubiesen dado minutos aquí, hubiésemos tenido que hacer la conversión, ¿sí? Entonces, hasta ahorita los datos son estos y las unidades están, digamos, de manera coherentes. Entonces, vamos ahora con la fórmula. Dijimos que la fórmula para calcular la distancia, ¿cómo es? La distancia es igual a rapidez por tiempo. Muy bien, distancia es igual a la rapidez por el tiempo. Ahora vamos a verificar. Tenemos la rapidez. Sí, aquí la tenemos. ¿Tenemos el tiempo? Lo tenemos. Entonces, tenemos la rapidez y el tiempo, tenemos lo que nos están pidiendo ya despejado, que es la distancia, y las unidades están correctas. Procedemos a sustituir los valores. Entonces, va a quedar entonces que la distancia es igual. ¿Cuánto vale la rapidez? 25 metros sobre segundos. ¿Cuánto vale el tiempo? 10 segundos. ¿Sí? Entonces vamos a efectuar la operación. Vamos a multiplicar los números y también vamos a operar las unidades correspondientes. Entonces nos quedaría 25 por 10 sin utilizar calculadora para que siempre nos mantengamos activos, ¿no? 25 por 10 por la unidad seguida de 0 es 25 y el cerito, ¿verdad?, son 250. Ahora vamos a operar la unidad. Esta unidad está en un numerador y aquí en el denominador están los segundos. Y aquí solamente tengo segundos. Entonces, para operar estas unidades, podemos utilizar un artificio matemático de decir, bueno, voy a colocar un 1 aquí que no me va a alterar en nada mi unidad, y para poder operar las unidades metro con segundo y segundo con esta unidad, ¿sí? Entonces, metro por segundo me va a quedar metro por segundo sobre segundo por 1, todo número multiplicado por 1 da lo mismo, toda variable multiplicada por 1 va a ser la misma variable o la misma unidad, entonces va a quedar segundo por 1 segundo. Cuando tenemos una unidad arriba y abajo de esta manera, podemos cancelar, porque es como dividir segundo entre segundo, algo dividido entre eso mismo va a dar igual a 1, ¿sí? Entonces, ¿qué va a quedar? Metros. Entonces, la distancia
es igual a 250 metros. Y así como tiene que quedar, ya que la unidad que tiene que quedar es con relación a lo que están pidiendo. Si están pidiendo la distancia, la unidad que tiene que quedar es en términos de distancia. Entonces, la distancia que recorre este cuerpo a los 10 segundos es de esta distancia de aquí a acá, de 250 metros, ¿sí? Vamos con el siguiente. En el segundo ejercicio tenemos calcular el tiempo que emplea un móvil con movimiento rectilíneo, ¿sí?, en recorrer una distancia de 2 kilómetros con una rapidez constante de 5 metros sobre segundos. Entonces fíjense, la rapidez constante, al decir rapidez constante ya sabemos que estamos frente a un ejercicio con movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos para comprender el ejercicio? Hacer el grafiquito sencillo, ¿sí? Entonces dice, el tiempo que emplea un móvil que está en un movimiento rectilíneo, en una línea recta, y se encuentra un móvil que recorre una distancia, acá ya tenemos la distancia, y es de 2 kilómetros de aquí a aquí. Supongamos que de aquí a aquí hay 2 kilómetros con una rapidez constante de 5 metros sobre segundos. Ajá. Y este ejercicio arranca diciendo calcular el tiempo. Entonces la incógnita es el tiempo, ¿sí? Entonces vamos a formalizar los datos. En los datos tenemos lo primero, calcular el tiempo, la incógnita de una vez que nos mandan a pedir. Entonces, ¿qué emplea un móvil con movimiento rectilíneo de recorrer una distancia? La distancia es de 2 kilómetros, ¿sí?, con una rapidez constante de 5 metros sobre segundo. Fíjense que siempre la rapidez es metros sobre segundo, es decir, la distancia entre tiempo. Y la unidad de distancia está en términos de unidades de distancia, que no podemos, en los datos hay que tener cuidado con eso, cuando leemos el ejercicio, de no sacar datos y ponerles que a veces cuando estamos empezando cuesta identificar qué es lo que me están dando allí, será la rapidez, el tiempo. Por las unidades uno se va dando cuenta, ¿sí? Entonces, kilómetros es unidad de distancia. Esa es la distancia. Entonces, miramos, una vez que tenemos los datos escritos, miramos las unidades. La distancia me la están dando en kilómetros y la rapidez me la están dando en metros sobre segundo, pero en metros. Entonces, aquí hay que hacer una conversión, es decir, hay que unificar las unidades. Entonces, vamos a llevar estos kilómetros a metros. En mi canal tengo un video donde hay transformaciones de unidades y ahí podrán ver con detalle transformaciones de, por ejemplo, de longitudes, de tiempo, ¿sí? Entonces, aquí no vamos a ahondar con esa transformación. Vamos a llevar de kilómetros a metros, multiplicamos por 1000. Entonces, 2 por 1000, eso da 2000. ¿Y a qué lo llevamos? A metros, ¿sí? Entonces, en vez de trabajar con 2 kilómetros, vamos a trabajar entonces con 2000 metros. ¿De acuerdo? Ok, entonces ya tenemos la distancia en metros y la rapidez en metros sobre segundo, ya hablan en el mismo lenguaje. Ahora vamos con la fórmula que nos decía que la distancia es igual a la rapidez por el tiempo. ¿Y qué es lo que nos están pidiendo? El tiempo. Ya podemos sustituir directamente estos valores en esta fórmula. Vamos a ver, me están pidiendo el tiempo, pero el tiempo no lo tengo despejado. Tenemos que despejar este tiempo, porque no está despejado, ya que eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, despejar, vamos a recordar que despejar es dejar, es solito, ¿verdad? La variable. Tenemos que dejar esta variable solita, por lo tanto, esta rapidez que está multiplicando del lado derecho va a pasar para acá, para el lado izquierdo, dividiendo. Entonces nos va a quedar, va a pasar dividiendo. Entonces nos va a quedar que distancia
sobre rapidez es igual al tiempo. Y hacemos el espejo, no es despejar, hacer el espejo es cambiar lo que está del izquierdo al derecho y lo que está del derecho al izquierdo para que nos quede la incógnita del lado izquierdo, como estamos acostumbrados a trabajar, ¿sí? Entonces ya ahí tenemos ya la fórmula despejada. Entonces, vamos, ¿qué viene ahora? Sustituir. Sustituimos. Vale. Entonces nos queda que tiempo es igual. ¿Cuánto vale la distancia? 2000 metros. 2000 metros. ¿Cuánto vale la rapidez? 5 metros sobre segundos. Entonces tenemos que una división, es decir, 2000 entre 5. Entonces, sin la calculadora, ¿verdad? Rapidito, hacemos 2000 entre 5, bajamos el 20, 4 por 5, 20, el 20 cerito, porque es exacto, este cerito, colocamos cerito aquí, nos queda 400. Entonces, el tiempo es igual a 400 y vamos ahora a operar las unidades. Tenemos aquí arriba metros y aquí abajo tenemos metros sobre segundo. Entonces vamos a hacer algo que en matemáticas se llama la doble C, cuando tenemos unidades así de esta forma. Entonces para aplicar y hacer la doble C, necesitamos que aquí arriba esta unidad también quede en una fracción. Entonces, ¿qué hacemos aquí arriba para que nos quede también en forma de una expresión sin que tengamos que alterar? Agregarle un 1. ¿Y dónde se lo vamos a agregar? Abajito. Entonces nos va a quedar metro entre 1 sobre, esto es lo de arriba, ahora metro sobre segundo. Se recuerdan que siempre que agregamos un 1 no nos va a alterar el valor, ¿sí? Entonces aplicamos la doble C, donde cuando operamos la C más grande, el valor nos va a quedar en el numerador y la operación de la C pequeña nos va a quedar el resultado en el denominador. Por lo tanto, tiempo es igual a 400 metros por segundo, 1 por metro, dijimos que la C pequeña, abajo en el denominador, metro. Entonces, dijimos también que cuando tenemos una unidad arriba y abajo, podemos cancelar. Entonces, metro con metro se cancela y queda segundo. Quiere decir que el tiempo es igual a 400 segundos. Y está bien porque nos está quedando en la unidad de la que nos están pidiendo de tiempo. No nos puede quedar una unidad de metros por aquí porque no nos están pidiendo ni distancia ni rapidez, es tiempo, y las unidades de tiempo son segundos, minutos, horas. Entonces, el tiempo que emplea este móvil en recorrer 2 kilómetros con esta rapidez constante de 5 metros sobre segundos es de 400 segundos. Espero que haya sido de mucha utilidad. Recuerden suscribirse, darle like y nos vemos en el próximo video.